Antes de empezar, pues contaros las dos opiniones que me han dado por teléfono, dos personas que no han podido venir, que bueno, pues así muy telegráfica, porque lo que me he podido yo enterar de lo que me han contado y lo que me han querido contar, pues bueno, esto es así. Pero Luis Moya me decía, bueno, que hoy no podía venir porque estaba en una cosa de barrios, en una página web suya, no sé qué historia que tenía que presentar. Él decía que visto desde la ciudad que no le parece una solución, que ve más acertada la distribución de oficinas y viviendas, la solución en distribución, no en concentración, que la concentración responde a un esquema europeo de los años 60 y 90 y que ahora está muy discutido, y que, bueno, su propuesta es congelar una parte de la operación y pensarla con una visión más global de plan general. Bueno, evidentemente, si él estuviera aquí, contaría esto un poco mejor, pero estas son las ideas que más o menos me he dicho. Luego, Enrique Bardají me decía, bueno, él planteaba lo que yo entiendo, porque igual digo cosas que luego ellos dicen que lo han dicho, o sea que en fin. Pero bueno, él planteaba que el problema actual en este momento es un problema entre el Ayuntamiento y DCN respecto a la propia ordenación, que hay ahí pues que DCN insiste en un gesto para él un poco estúpido de trazado viario y tal, con Rogers, Smithson y todos estos que están haciendo no sé qué dibujo, y entonces bueno, pues parece que hay una cierta pelea en este momento, en el tema concreto de la propuesta de ordenación. Luego él plantea que la zona norte, que cabe más o menos bien, que bueno, que son 0,9 metros cuadrados, metro cuadrado, que a mí, bueno, ya sé que estábamos en 1 y pico, pero a mí me sigue pareciendo que 0,9 es muy, por el planeamiento que yo he hecho en ciudades más pequeñas, evidentemente, pero a mí me parece que es mucho, pero bueno, no sé si les cabe bien, pero la zona norte cabe bien, 0,9 metros cuadrados, metro cuadrado, que cabe más o menos bien, que se puede prolongar el casco de Fuencarral, que mantener la industria, que le gustan más los parques transversales, pero que si a los vecinos les gusta el parque lineal del canal, pues que seguro que eso se puede hacer así. Y luego respecto al CBD, bueno, el centro de negocios, plantea bueno, que son 1,5 millones de metros cuadrados más 200.000 o 20.000 o no sé qué más que hay por ahí, que no sé de qué son. Eso lo sabéis vosotros. En la estación. Ah, la estación. ¿En la estación 20.000 o 200.000? No, 100 y pico. 200. Bueno, pues eran los 200 que no sé. Están lucrativas aparte de millón y medio. Están incluidos en el millón y medio. Bueno, él dice que es millón y medio más. Decía que son unos 200.000, pero bueno. No, él decía eso, pero bueno, de todos modos, esto evidentemente se lo decía. Él luego decía que en el centro de negocios que había 1,2 millones de oficinas y 300.000 residenciales. Pero esos son el 1,5, pero que no sé qué le entendí yo de que hay algo más en no sé dónde, pero bueno, que es poca realidad. Bueno, que las cesiones pedidas que le parecían normales, pero que parecían normales desde el punto de vista urbanístico de la ley o lo que sea, pero que no queda suelo para edificar, porque como es tal locura de edificabilidad, pues entonces que ahí no queda suelo. Y entonces que el suelo que queda es muy chiquitito. Entonces que a él le salían, que ha hecho la prueba, y que le salían 17 torres de 30, cerca de 30 pisos y 2 de 50. Sí, o sea que bueno, 17, a mí yo he hecho unas cuentas por ahí, me salen 20 torres salen, pero bueno. Decía que no queda más remedio que hacer la losa porque si no, no hay suelo, pero que por otro lado, si la losa lo que hace es dar edificabilidad a ADIF, y que si ADIF no tiene edificabilidad DCN, con lo cual ahí es donde está el problema, ¿no? Porque el problema es que DCN, si se queda sin losa, se queda sin edificabilidad, y entonces bueno, eso es lo que yo he entendido. Y planteaba que si no es más razonable hacer menos losa y menos edificabilidad, y que ADIF cobre menos. Y bueno, al final proponía 1 millón de metros cuadrados y menos losa. Bueno, lo que pensaba ahora, viendo a Teresa, que ha introducido casi al final por las palabras a través de las opiniones de Moya y sobre todo de Bardají, muchos temas, es si preferís hacer
yo creo que los que quieran y los que han escrito, que he visto que habéis escrito muchos, y particularmente Eduardo Leiga nos habéis mandado el documento y luego están puestos, como sabéis, que están puestos en la página, en la web, están puestos muchos otros comentarios vuestros, que quizá podéis hacer una intervención primera y luego si queréis partimos un poco la cuestión. Porque que yo haya notado así cuestiones de unidad, bueno, primero la historia, como son los que participan, unidad y parcelación de las historias que comentas tú, sino la edificabilidad, como la losa y las zonas abiertas, etc. Bueno, vamos a ver, estupendo, yo creo que estamos aquí entre amigos y da gusto porque rememoramos algunos viejos discusiones. A mí me gustaría, me recuerda mucho a las discusiones que teníamos aquí con los dos Eduardos, con Jesús, en casa de Eduardo, llamando precisamente a nuestra amiga Para, Rosario, a que moderase, porque éramos difícilmente moderados, como tú has introducido. Y nos enfrentábamos a los grandes temas que empezaban a aparecer en el año 79 y 80, cuando empezamos a gobernar con este señor que llevaba al gobierno y nosotros que le ayudábamos a intentar hacerlo. Bien, inventamos los convenios, ahora que están en discusión, aunque yo creo que siguen válidos, aunque a pesar de que algunos dicen que ya se han eliminado los convenios. Pero bueno, eso sería otra discusión colateral. Bueno, vamos a hablar de algo que yo creo que es bastante desconocido. O sea, si hiciéramos una encuesta aquí entre todos los presentes de si conocemos un poco más en serio, te digo en el sentido de entrar un poco a las tripas de lo que ha sido la operación Chamartín hasta el año pasado y incluso después, pues nos encontraríamos que, bien, decir, el cortijo que decía Eduardo, evidente, el banco, el lío, lo grande, esto es una operación mastodóntica, todas esas cosas, por supuesto. A partir de la nefasta modificación del Plan General de Madrid del 2002, que genera y establece una operación absolutamente de la burbuja, con todos los condicionantes, con todos los elementos básicos de la burbuja. Es decir, el número ilimitado de viviendas, el costo cualquier costo se puede trasladar al precio final. Bien, es decir, eso yo creo que no ha sido suficientemente valorado lo malo que era. Pero bueno, vale. Entonces, el año pasado, el Ayuntamiento, cumpliendo el programa electoral de Ahora Madrid, se carga la operación Chamartín. El distrito Castellana Norte. Lo entierra. A mi juicio, lo entierra. Y empezamos a hablar de otra cosa nueva, totalmente distinta, que se llama, le ponen el nombre, Madrid Puerta Norte, que lo lanza antes. Entonces, de Madrid Puerta Norte, curiosamente, lo que se habló es de las cifras. Dieron un golpe un corte de manga al banco, cojonudo. Es que era como el de ayer del juez belga con el chico este. Bueno, parecido. Para muchos de los que a lo mejor estamos por aquí, bastante parecido. Un corte de manga de esos que dicen, coño, cojonudo, vale. Pues las cifras no eran lo que se planteaba en Puerta Norte. Las cifras eran casuales, porque lo que se aplicó de forma, a lo mejor con 10, como diríamos en Madrid, las cifras de los índices de edificabilidad de heredados. Por tanto, no eran ni ponderados ni siquiera intentando que fueran así. Luego no había una propuesta municipal de hacer 4.000 viviendas, de reducir todo y tal. Eso que gustó, es decir, que llevó a decir que era ilegal de los recursos por un lado y por otro lado a decir que estupendo porque hemos jodido al banco. Vale. Pues entonces, donde estaban las cosas interesantes era que quitaba los lastres, que quitaba las infraestructuras absurdas y el nudo norte en particular, que era una defesio, además de caro, absolutamente contrario a las políticas de movilidad. Y quitaba los mecanismos artificiales de una edificabilidad artificial flotante que el banco podía estar adjudicando a donde quería para mantener el control de todas las unidades de ejecución.
Por tanto, se rompía algo, es decir, se rompían las bases de esa operación absolutamente. Es decir, luego podemos seguir hablando, es decir, pero es que se rompía. Y por tanto, algo fundamental que se hacía nuevas actuaciones. Se rompía la tontería de la prolongación de la castellana, que era un pretexto para hacer una cosa homogénea, maciza, continua. Se reconocía el que había dos situaciones, dos oportunidades, dos especificaciones o dos exigencias muy distintas al norte y al sur de la M30. Se reconocía la importancia de la nueva estación, que no se podía dejar como una caja negra a que Adif lo hiciera cuando quisiera, sino que tenía que ser un elemento fundamental de todo lo que se hiciera. Y después había el planteamiento de unos desarrollos específicos al norte que tenían que ser de compresión y no de colonización de suelo, porque la estupidez de hacer otra extensión de la castellana como si fuera uno de los tramos anteriores, evidentemente no podía seguir. Bueno, esto sería otra discusión adicional. Los desarrollos específicos de compleción, de remate, de mejora de todos los barrios que ya existen alrededor, al lado de lo que va a ser los barrios del norte. Quizás una vía longitudinal, puede ser, pero no protagonista, no lo que justificase lo que se hiciera. Y después, un modelo de gestión se planteaba ingenuamente en aquel momento, igual que las cantidades que salieron para sacarlo de prisa, se hablaba de un consorcio. Los consorcios están en este momento prohibidos por el señor Montoro y por tanto no se puede hacer un consorcio. Y además Adif está absolutamente en contra después de los 2.500 millones que ha perdido con las empresas públicas mixtas que ha tenido en todas las estaciones donde llega el AVE. Hay un instrumento de impulso, entre comillas, una cosa que nadie sabe lo que son, en el punto 5 del acuerdo, que nadie ha destacado ni ha dicho, pero bueno, que intentan plantear, intenta responder a lo que parece que inevitablemente va a ser una operación público-privada. Porque en el norte el banco ha perdido la mayoría y está entre medias. Y donde únicamente tiene la mayoría es en el sur. Pero en el sur tiene el 60% y el 40% lo tiene el ayuntamiento. Luego va a ser una operación absolutamente público-privada. Se quiera o no se quiera, se organice de cómo se organice. Bueno, entonces, intento ir deprisa. Vale, entonces aparece el acuerdo. Perdón, para distribuir luego el tiempo, ¿te parece que necesitas como 10 minutos ahora? 5? Yo creo que es 5 o 7. 5 o 7. Vale. Bien, entonces. Bien, ahora aparece entonces el acuerdo del 2017. ¡Oh! Terrible. Entonces, aparece con un escrito, yo creo, por parte de Félix, que me parece que, bueno, genera todo un estudio y un análisis del asunto, a mi juicio muy desafortunado, que no reconoce los cambios que se han producido, que habla y sigue hablando en términos generales, y que habla sobre todo de algo que me parece que no se puede hablar, que es de lo que va a pasar. Todo está por establecer en este momento, porque se ha roto, la continuidad con lo anterior se ha roto. Ni se puede hablar de cifras concretas, de había tal y yo no sé qué, porque está todo por hacer. Y segundo, no se pueden usar las imágenes de lo que se ha desechado del 2015, aunque en ese momento... Las imágenes son del mismo momento del acuerdo. Bueno, perdón. Las imágenes esas son del 2015. No, son del 2017. No, perdón. No, estaban en la web de DFN. No, pero estaban en la web de DFN diciendo que son del 2015, pero no son del 2015, del 2017. Es que estuvieron publicadas en el Huffington Post en 2015. Por tanto, las 6 torres esas turquesa, que son además muy características, que son lo contrario a lo que puede ser un centro de negocios, porque son otra vez como las 4 viudas, 6 torres hechas como monumentos alrededor, a lo largo de la M40, son imágenes absolutamente del pasado, que no se pueden utilizar en este momento.
mil perdones, pero es que es absolutamente así. Y que no se reconoce lo distinto que es. Bien, ¿qué ha pasado en el acuerdo de mi idea? Y lo he dicho para lo escrito, el que esto es Madrid-Puerta Norte con cifras reales, factibles en principio y exigibles, con las cifras que se han ajustado. ¿Cómo salió a la luz? Ya lo sabemos, con unas cifras que no eran de los trozos en cada sitio, aunque se decía que en cada sitio, precisamente porque se había roto, había que aplicar cifras distintas. Sin las tablas, porque como he explicado también, para no tener que explicar que las vías vivas no tenían aprovechamiento, que era una cosa difícil de comprender, que muchos periodistas no han comprendido ni siquiera ahora, bueno, se quitó las de vías y la tirita de las tablas. Pero la tirita de las tablas estaba en el APR y forma parte del APR. Por eso el reponerlas no es más que no saber qué otra cosa se podía hacer con la tirita de las tablas, con el ámbito del APR antiguo, que es el que va a ser objeto de modificación del plan general. Vale. Que solo se retiraba la mitad de las instalaciones de la MT, hombre, pues es lo peor de las situaciones, el quitar un poquito y dejar otro poquito. Vamos a ver, si se quita la instalación y se reutilizan y se trasladan para ser más eficaces, pues se trasladan en su conjunto. Segundo, la zona verde, el deportivo de la esquina, pues es algo que en la nueva movida de una cosa de miles de metros y de miles de millones, evidentemente va a haber esa y otras muchas zonas verdes, y por tanto el clamar por la zona verde, las zonas deportivas de la esquina entre la Castellana y la M30 me parece que bueno, no encaja a nivel de niveles. Y bueno, y finalmente las famosas cifras, que son en el fondo, nadie quiere hablar de cifras, pero luego resulta que todo es discusión sobre las cifras. Es decir, que vamos a ver, en el norte, todo el mundo está discutiendo, 0,9 no, es 0,95. Me parece, si acaso, excesivo. Vale, es decir, ahí no hay discusión, porque son en el norte. Estos señores con los vecinos discutir cómo, no sé qué, cómo se arregla con los barrios y tal. Vale, de acuerdo, una discusión bastante local que se puede hacer y se debe hacer bien, se puede hacer mejor o peor, pero que son cosas bastante banales de un arreglo de barrios del lugar, que lo que tienen que hacer es saltar por encima de las vías con varios de los pasos, por encima, por debajo, y además tener el control de los pasos por los dos lados. Vale, y entonces llegamos al centro de negocios. Hay varios. ¿A qué hemos llegado? Hemos tocado con la... Vale. Pero es que es lo verdaderamente atractivo, lo nuevo, lo que tiene a discutir, ¿vale? Entonces entremos en esa discusión. ¿Queremos tener un centro de negocios? ¿Sí o no? Dice Moya, esto era antes y ahora es mejor repartir un poquito aquí y un poquito allá. Bueno, pues eso, opiniones, evidentemente. El un poquito allá y un poquito acá, que es lo que tenía la operación maciza de los 3 millones de metros, y hacía solamente por rellenar un poco 17.000 viviendas, con un poquito de ungüento de viviendas paso a paso. Bueno, pues eso, a mi juicio, era una tontería. Así, lisa y literalmente. Vale, y entonces, frente a eso, hay una operación nueva que ya estaba planteada en el 16, el año pasado, y que pasó por alto, que era el Centro Terciario de Negocios, que era un nombre raro que puso Madrid-Puerta Norte. Bien, entonces, a mi juicio, eso es lo que está en discusión. ¿Queremos o no queremos jugar a eso? ¿Quiere Madrid jugar a eso? ¿Puede jugar a Madrid eso? Y luego, las cifras en comparación con lo que es eso, o lo que es eso en cómo se lleva eso en el mundo. Oh, desorbitante, monstruoso, grandioso. Es que hemos multiplicado por 3 la edificabilidad, pero hombre, por Dios, nos hemos, iba a decir pacatos, hombre, por Dios. Es decir, hablar de millones de metros tampoco es una cosa como para que nos empecemos a temblar. Es decir, vamos a ver, la gran discusión. Podemos, primero, queremos, podemos, ¿cómo? Evidentemente, como se ha hecho por el mundo, con una edificabilidad concentrada, con edificios concentrados, es decir, y luego ahora pasaremos a la otra. Vale. En una situación
absolutamente anómala y especial, que es alrededor de una estación, donde puede haber la gran accesibilidad, donde se puede hacer con criterios modernos, reduciendo drásticamente el aparcamiento, donde se puede hacer como en la Torre Última de Londres de Rensselaer, con 4.500 empleos y 72 plazas de aparcamiento, ¿vale? Entonces, esa posibilidad existe. Lo de caber o no caber, por favor, no hablemos de cabidas con criterios de barrio. Coño, las cabidas de una cosa de estas se hacen con otros criterios, se hacen con unas ordenanzas nuevas, no las rancias, es decir, con posibilidad de usos en el mismo edificio, con distintos usos, con edificios que son unos altos y otros mazacotes. Vale, lo que haría falta es un proyecto estupendo, y un proyecto de estación, y un proyecto de centro de negocios estupendo. Y eso, pues está por ver que lo consigamos. Ahora viene la discusión más general y más de las grandes operaciones, lo que está el capital financiero dedicado en el mundo. Hace falta que me señales. No, venga, es el padre de la criatura, coño, en la que hemos tenido además discusión estupenda. Pasando los 7 minutos. Vale, ya está. Eso solamente hacer un flash, porque, es decir, aunque Paco puede que introduzca eso, me parece que es una discusión adicional sobre las grandes actuaciones, las ASEN del otro, decía, bueno, pues, vale. Pero yo creo que sí, y por terminar, volvería a repetir, decir, y muy de acuerdo con Ramón, que me parece que las condiciones absolutamente excepcionales en torno a la estación de Chamartín, que está allí donde está, que lo que se puede hacer no es ni trasladable ni troceable, que el equilibrio famoso que estamos queriendo ya lo hemos hecho, lo hicimos en el plan general, pero ¿qué significa? Me hago la pregunta. El que si hay oportunidades en el norte, mejor no las aprovechamos, porque como no las tiene el sur, pues entonces cerramos el norte también. Bueno, eso ya lo dejo para otras discusiones. Vamos a ver. Eduardo ha planteado los temas generales. Yo lo único que hice este verano, cuando salieron las críticas y tal, es hacer unos números. Y es que no me parece algo tan tremendo, ¿no? Desde luego, en toda la zona del norte, las edificabilidades netas, medias, que con unas hipótesis de reparto de suelo razonables, pues son muy moderadas, de unos 75 a unos 95 metros cuadrados netas. O sea, por debajo casi que las edificabilidades netas de los nuevos ensanches residenciales, que andaban por 2,4, 2,5 metros cuadrados. Entonces ahí no hay problema. La estación de Chamartín tampoco. Entonces el problema, voy a ser muy breve y acabo, el problema es en el centro de negocios. En el centro de negocios, la edificabilidad neta media asciende a 5,23, que es una edificabilidad alta. Yo lo que hice fue un tanteo de cuánta edificabilidad, cuánta superficie necesita la edificabilidad residencial, que no se puede cargar la mano, pues llegar, yo lo he hecho planteando 2,85, una edificabilidad media, y me salían 10 hectáreas de suelo residencial. Y el resto de suelo lucrativo, que eran unas 18 hectáreas de suelo lucrativo, pues la edificabilidad media neta subía a 6,6 metros cuadrados metro cuadrado, en 17 hectáreas. 17 hectáreas, que si nos damos cuenta, pues es una parte muy pequeña de la superficie total de la actuación, que son 229 hectáreas. Estamos hablando de menos del 10%, del 7, del 8% de la superficie. O sea, es una actuación concentrada. Pero incluso esa cifra de 6,6, pues haciendo unos monos que se pueden hacer, se puede resolver, no solo con torres, se puede resolver con una mezcla de torres, edificios de 8 o 10 plantas de tipo bloque, y zócalos de 2 o 3 plantas que conecten unos y otros y tal.
Entonces, y con unas hipótesis moderadas, pues dejando un 40% de suelo libre, pues resultan unas, en esas 17 hectáreas, una torre de 40 plantas, que pueden ser 17 torres o pueden ser menos, porque las torres de las 4 torres del Paseo de la Castellana tienen superficies edificables más altas, pues parece que en torno a 55.000 metros cuadrados. Yo lo calculaba moderadamente para que las alturas y las secciones fueran más discretas, con 40 plantas. Y bueno, que a lo mejor, yo lo que no digo, con esto sí que acabo, lo que no digo, estas cifras son cifras que salen simplemente de saber cuánto suelo es, de hacer un reparto, sustrayendo los equipamientos, dedicando un 35% a viario, calculando la superficie que hace falta para alojar en condiciones normales la superficie residencial y el resto pues calculando qué edificabilidad necesitas para absorber la terciaria. Claro, eso es un planteamiento muy simple. Entonces, lo que es evidente, creo que eso tú también estás de acuerdo, es que está por hacer un diseño serio, que no lo puede hacer Rogers, ni se puede hacer en un concurso internacional, eso sería la peor de todas las soluciones. Probablemente la tiene que aproximar el Ayuntamiento de Madrid y sus servicios técnicos. Y luego que hagan concursos de torres aisladas, de conjuntos de 2 o 3 torres, de parcelas de 1 o 2 hectáreas, pero que el Ayuntamiento de Madrid, con sus servicios, con toda la información de todas las afecciones, todas las circunstancias, de los suelos, etc., haga un proyecto de avance de plan parcial en el que vea cómo se pueden alojar esas superficies y esas edificabilidades. A lo mejor, por lo que me cuentan los técnicos del ayuntamiento, a lo mejor haciendo ese ejercicio resulta que los 1,2 millones de metros cuadrados de terciario en el centro de negocios, pues a lo mejor es muy ajustado. Pero eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y que a lo mejor hay que bajar a 1.005.000, pues a lo mejor hay que bajar a eso. Pero hay que hacerlo. Lo que me parece que no tiene sentido es por principio oponerse a una concentración de terciario que quitaría muchísima presión sobre las localizaciones urbanas, que son las que están creando el problema grave de contaminación, de congestión, etcétera, que tenemos en Madrid, o sea, los campus Boadilla, los campus BBVA, los campus Telefónica, ese es el verdadero problema, y nunca hemos dedicado sesiones extraordinarias de este club para criticarlos, por lo menos no con la seriedad y el boato de esta sesión de esta noche, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que a lo mejor hay que bajar porque no cabe, porque es más razonable pues bajar un 10%, un 12%, lo que sea, esa edificabilidad, pero habrá que verlo, pero sin prejuicios de entrada, de lo grande es malo, lo alto es malo, lo compacto es malo, ¿no? Etcétera, etcétera. En una ciudad que tiene 50 hectáreas de una operación de 120 sobre losa Madrid-Río, seguir hablando de una losa de hormigón frente a lo que significa una losa enjardinada es verdaderamente curioso. 400 millones, decía aquí que cuesta la losa. Bueno, lo que cueste. Ya, Lo que no lo digo porque entonces lo que cueste, lo que no hablamos de coste, hablamos de resultados. Lo que no se puede hablar es de... Lo ponemos aquí. Que ya sabemos lo que es una losa enjardinada. de fondo. Que no es una losa de hormigón gris, es losa jardinada, es decir, con magnolios de 12 metros como en Oviedo. Yo no pienso hablar, ni pienso entrar en una discusión de si es grande o es pequeño.
A mí lo grande no me asusta. Es decir, lo grande no tanto no me asusta que bajo mi dirección se planteó la operación Campamento, que era 2 veces más grande que esta. Es decir, no me asusta absurdo. A mí lo que me importa es dentro de esta dimensión qué es lo que se coloca y para qué se coloca y para quién se coloca. Entonces es muy distinto. Segundo, las densidades, las que hagan falta. Las alturas de las torres, las que hagan falta. No necesito ni las bajas ni las altas. Y aún las que necesite cada uso y cada situación. O sea, por tanto, es una discusión que no veo empiezo ni a entrar. Sí me parece que es un gravísimo error. Primero, metodológicamente, entendiendo el urbanismo como un elemento de construir la ciudad desde la ciudad y para la ciudad, a mí me parece que esto en efecto es una gran oportunidad. Es un vacío, el vacío existente es una gran oportunidad. La cuña norte es una oportunidad que incluso debe adquirir una visión más lejana porque es una cuña que conecta, a igual que Campamento en otro sentido, con un área metropolitana y tiene una función metropolitana muy importante. Pero vamos, la primera mención de un urbanismo sensato sería decir, bueno, tenemos este suelo, tenemos esta posibilidad, vamos a dejar las vías como están, vamos a quitar lo que hay, y hay un suelo que realmente se puede rehacer, se puede remodelar, se puede hacer. La primera pregunta sería, ¿qué colocamos ahí? ¿Qué colocamos ahí? ¿Cuáles son las primeras necesidades de Madrid? Y luego, a mí, luego, en mi pensamiento y en lo que yo hablo, no se me ocurre que la primera necesidad de Madrid es un centro direccional terciario, un centro de negocios mundial. No se me ocurre. Se me ocurre, y sobre todo, no se me ocurre que esto sea la prioridad de una ciudad como París o Londres, cosas que tampoco son modelos de ciudad que son, a mí no son de los plausibles y han sido, para mí, desde el punto de vista político, me parece que ha sido uno de los mecanismos más claros de enterramiento, de transformación de la ciudad en una financiarización de la economía, en una economía falsa. Pero bueno, ahí están, a mí no me interesa para Madrid, eso nunca lo votaré. Si hay un programa electoral que plantea esto, no lo voto. Por eso voté el de ahora Madrid, porque no lo ponía. Esto, si no, lo voy a votar. Pero una vez dicho esto, yo creo que había primero que plantearse qué necesidades urgentes tiene Madrid. ¿Y qué necesidades urgentes tiene Madrid como en equilibrio global? ¿Por qué no se puede mantener esto, es decir, un centro comercial, un centro de negocios, de esto y mantener al mismo tiempo, en el mismo ayuntamiento, indecisas las decisiones sobre la estrategia del sureste de Madrid? No se puede mantener eso, no se puede mantener que hay 250.000 viviendas todavía sin definir si se borran, si no se borran, si se indemnizan, si no se indemnizan, y de pronto no va a aprovecharlo. Aquí hay un sitio, igualmente, si la prioridad son 250.000 viviendas, yo las hago en Chamartín, aprovecho el suelo de Chamartín en principio, y no solo para viviendas, para proporcionar y de luego borrar el sureste de Madrid. Lo borro y aprovecho la alternativa. Es decir, vamos a plantearnos qué oportunidad da esto para reconstruir y para reequilibrar Madrid y para satisfacer necesidades de Madrid. Cosa que un ayuntamiento no ha hecho. En la oficina técnica municipal no lo ha hecho. Pero tiene una historia. Tiene una historia, sí. No se encuentran en... Bueno, pero no se ha hecho. Por lo tanto, es un invento que viene arrastrado desde malo y a peor. Porque a peor no porque sea peor lo que se ha hecho. El 16 de mayo de 2016 aplaudí y generosamente aplaudí porque al final parecía que se había hecho se había rescatado la titularidad pública de la operación, cosa que en el 2017 dudo absolutamente de que se haya rescatado. Al revés, se ha camuflado, pero no se ha rescatado. Se ha camuflado. Se ha camuflado, realmente. Cuando de repente, entonces, ¿de dónde sale? ¿Por qué se sabe que es imprescindible un centro de negocios en Madrid de estas características? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si ahora están aficionados son de este ayuntamiento participativo a consultar cosas tan nefastas como si hace falta árboles en la Plaza de España o si se entierra el túnel en la calle Bailén, porque no se plantea una encuesta realmente seria, solvente, con unas alternativas sobre si realmente Madrid necesita un centro direccional de estas características. Entonces, vamos a ser participativos en todo, pero no seamos participativos en lo fútil, en si se ponen más semáforos en la Gran Vía o ¿quiere usted poner más semáforos en la Gran Vía para que haya? Por supuesto. ¿Quiere usted poner más semáforos en la plaza? Por supuesto. ¿Quiere usted? Vamos a plantearlo, porque no se ha planteado primero, si este tema es el clave y si el centro de negocios es la clave para que toda esta operación funcione. Entonces, borremos la operación y planteemos, en principio, un gran debate sobre qué es un centro direccional, paremos todo, Planteemos desde el ayuntamiento qué es un centro direccional, defínamelo usted,
qué funciones va a tener, qué amplitud necesitamos y si es aquí, entonces esto será la prioridad para organizar el resto de la operación. Para mí no es la prioridad, pero pues para mí la prioridad es fundamentalmente que la estación de Chamartín se transforme en un gran centro de transportes de escala metropolitana, de escala nacional e incluso de escala internacional. Me parece que es un punto clave de Madrid. Y por tanto, este sería el tema. Por lo tanto, y para cara al futuro, no me joda usted la posibilidad de adecuación de esta estación, de este nudo, ponerle una losa encima que haga 20 veces más caro cualquier modificación del sistema ferroviario. Claro, pero no me da usted caso. Entonces, la losa no voy a hablar, bueno, sí voy a hablar. Es una coña marinera, Eduardo. La losa es una coña marinera, es una coña, es un truco malo. Madrid un truco malo que además une a la influencia económica. Es un truco malo. Sí, y además no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene que ver? Ahora los demás. Que aparte que es un truco para acumular edificabilidad monumental, un truco vulgarísimo, como era no contar las vías que se iban a permanecer. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Segundo, además de eso, es un truco carísimo, y a ver, de caro, inútil, y además trilero, como he dicho en otro artículo, encima es absolutamente inculto desde el punto de vista botánico y ecológico. Porque pretender un parque encima de una losa es de imbéciles. Es imbécil, cuando hay una tierra húmeda que llega hasta el fondo de la tierra, donde se irá secuoya, las ¿qué has dicho? Magnolia, las magnolias se de puta madre. Pero hoy no se puede proyectar. En definitiva, y ya me callo. Luego, claro, Eduardo, yo la verdad es que no sé muy bien si te contesto a ti o contesto a una voz subterránea del Ayuntamiento de Madrid. Perdóname. No, perdóname. Pero como está en todas, es un debate que está por ahí debajo, pues no, es muy difícil desligarlo uno del otro. Lo siento, es la verdad. Entonces, Eduardo, hablar de convenio, ¿sí? Hablar de convenio, primero, hay una frase en tu artículo que dices que ya aprovechemos que hay una coordinación de las administraciones y un inversor dispuesto a poner dinero. No hay un inversor dispuesto a poner dinero. Es lo que dices tú, literalmente. Perdona, de las tres administraciones, una está en pleito. O sea que no está ahí tal coordinación de las tres administraciones que van a intervenir, que es la comunidad autónoma. Bueno, pues no, allá de entrada no digas por lo que no hay. Y segundo, un inversor. Un inversor del cual, si es el que pone el dinero, no digamos que esto es un proceso de construcción de la ciudad dirigido desde el liderazgo del ayuntamiento, cuando el que pone el dinero es el que manda. Por lo tanto, y no da cabida, y además este otro no da cabida a otros operadores privados que sí sería conveniente incorporar en una operación de participación público-privada, pero no entregarle toda la cartera, se le sigue entregando a DCN toda la cartera y la operación y el dominio económico de esta operación, con lo cual, digamos, para mí, políticamente me parece nefasto. Vale, sí. Bueno, pero una cosa que yo creo que tampoco nos corresponde a nosotros, es verdad que si nos vamos por el camino de que... Los matices yo firmo, yo para ahorrarme dinero, firmo el documento de Félix, lo firmo, y firmo el artículo de Paco López. Vamos a ver. Primero, te inventas enemigos, Eduardo, constantemente. Nos echas la culpa a la gente de ser simplistas, de ser ridículos, de que no reconocemos la gestión pública. No te inventes enemigos y hablemos de las cosas. No cuentes lo que nadie ha dicho, no lo pongas en boca. Segunda cosa, por ser breve. Y por alusiones. Eso sí, digas lo que tú digas. En la web el día 28 de julio, DCN introdujo unos textos en los que dijo: hemos llegado a un acuerdo, somos los promotores del nuevo Madrid Norte, como se llame, como se llame, y tiquea usted aquí y vea el proyecto. Tiqueabas y salía ese proyecto. Punto. Entonces yo no me he inventado nada.
porque me parece que me estás poniendo idiota. No, y de mala leche de utilizar cosas del 2015. Por favor, respeta a la gente. Punto. No quiero discutir algo. Pasemos al tema en cuestión. Vamos a ver. Creo que casi todo el mundo reconoce y reconoció la importancia de romper la operación en varias. Punto. Lo que no es verdad es que tú pones a los técnicos de tontos y a los que lo aplaudimos de tontos cuando dices que las cifras no las habían pensado y que los conceptos y las cifras no tienen nada que ver. No, los conceptos, si se metían en Puerto Norte, Madrid y Puerto Norte, y las cifras tenían mucho que ver, ¿eh? Y vamos a ir viendo rápidamente cosas. No hablo del norte. El norte, lo único que puedo decir, las tablas no me interesan. Creo que a Renfe o a DIF le podían interesar, pero bueno. Ahora dejamos ese tema que es menor. De la parte de Fuencarral y Malmea, solo dos cosas. Una, con la edificación del 0,95, al haber quitado la edificación de oficinas, que se ponían en torres, esa edificación aplicada solo a vivienda hace que, si quieres hacer un parque, te tengas que ir a plantas de 10 y de 12. Esto dicho por los técnicos. No, que yo no me invento las cosas, ¿eh? Entonces, está complicado el norte, tal y como se ha acordado. Da la impresión de que se ha acordado, vamos, no da la impresión, se ha acordado, se ha hecho un acuerdo sin tener en cuenta a los técnicos que se han estudiado las cosas. Y se ha hecho un acuerdo en 15 días, después de 7 meses, de no haber llegado a ningún sitio. Y lo más dramático de todo esto es que después de 7 meses de trabajo, supuestamente de negociación, y de 3 meses más, no pueda enseñar un dibujo al ayuntamiento. No puede, porque no lo tiene y porque no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el acuerdo cayó en paracaídas, al margen de cualquier discusión de concepto y de cifras. Seguimos. En eso, dos cositas más del norte. Yo he dicho la importancia que creo que tiene el parque lineal. Y segunda, que esa se la dejo a Paco si quiere intervenir, que me parece importantísima, el que el ayuntamiento ignore los locales de actividad económica para la industria urbana, en un sitio donde ya existe y donde se podría reordenar, me parece dramático. O sea, se quita la actividad económica del norte para meter 1.200.000 oficinas. Mira, si estos son los conceptos, mal vamos. Pasemos al sur. El sur, efectivamente, no sé si es 60-40, porque luego además hay como un 10 privado, pero bueno. Efectivamente, tiene mayoría Castellana del Norte. Pero lo dramático es que el ayuntamiento no quiere actuar como promotor, lógicamente. Vamos a ver, el ayuntamiento ¿para qué quiere 400 o 300.000 metros cuadrados de oficinas? O sea, ¿para qué? Los quiere para permutarlos por edificar de viviendas en el norte. ¿Qué es lo que tiene planteado? Y de hecho, DCN, ¿no? Sí, bueno, vale, sí. Y de hecho, DCN, pues voy a dejar de mirarte porque si no parece que... Y de hecho, DCN está negociando con minoristas de la zona sur que le dejen la edificación de terciario que les corresponde a cambio de edificar la residencia de la zona norte, porque quiere tener el control absoluto de la zona sur, de la parte de negocios. Y desde luego el ayuntamiento se la va a dar, porque el ayuntamiento no se va a meter a promover un centro de negocios. Entonces le va a cambiar, le va a permutar la edificación de negocios por otras cosas. Bien, con lo cual el control que tú dices que no tiene, lo tiene a total y absoluto el Banco de Vizcaya sobre la zona sur. Total y absoluto, tal y como está planteado, total y absoluto. No me voy a meter en la discusión que os gusta tanto a todos, de si caben o no caben o no sé qué. Yo en eso opino como Eduardo, a mí no me asustó la torre, en absoluto, ni 5. No es un problema de densidad, es un problema, primero, lo de la losa, los técnicos de Adif, no el que ha firmado el acuerdo o les ha obligado a preparar un informe en ese sentido, te dicen
y aquí tienes a un señor que si quiere intervenir, ha sido director general de planificación de allí, que el meter la playa de Vías, remodelarla y meterla en un bosque de columnas para sujetar la losa, es una barbaridad, porque le quita flexibilidad a cualquier cambio futuro que se quiera meter en esa playa de Vías. Porque estamos viendo que cada 15 o 20 años hay tecnologías industriales totalmente nuevas que requieren el hacer esos cambios. Y si lo has convertido en una mezquita de Córdoba con las vías por debajo, pues le estás quitando flexibilidad al funcionamiento del ferrocarril dentro de 15 o 20 años. Eso es la losa. La losa, como dice Eduardo, es un truco. Es un truco para que saque más edificabilidad el Banco de Vizcaya. Tan simple como eso. Y además, realmente es chusco decirle a los vecinos que esa losa va a ser el gran parque. Mira, tienes un ejemplo un poco más pequeño, que es el parque, que no es exactamente una losa, pero está sobre infraestructuras y demás, que no lo has mencionado, de Azca. De Azca. Tiene un parque central rodeado de oficinas, incluso de viviendas. No lo usa nadie de Tetuán ni lo usa nadie de toda la Castellana. Yo he estado trabajando allí. Otras cosas. No, claro. Es que un parque... Claro, es que un parque encerrado por los dos lados, por centro de negocios y aislado de los barrios de los laterales, y encima con magnolias de 12 metros, pero que es aquello es una pradera de césped para corderos tal y como lo pintan ellos, es que es absurdo. Una cosa es... vamos, lo de Madrid Río es simplemente unas losas que cubren unas vías, y a los dos lados suelo libre, y desde luego... ¿Eh? 50 hectáreas. Y si hubiera seguido con toda la M30, pues serían 300. Que tiene que ir lineal, una infraestructura lineal. No tiene nada que ver con esto. Sí, déjame que termine lo más rápidamente posible. Me meto en el centro de negocios para terminar. Vamos a ver. Que es un lugar excepcional, lo hemos dicho todos desde el principio. Que lo importante es la estación, lo hemos dicho todos desde el principio. Sin embargo, la estación... En el 93 se decía que era urgente y por eso se sacó el concurso. En el 93. 24 años después estamos todavía viendo cómo va a ser la estación. Segundo, la estación, la primera operación de la estación va a ser ensanchar el vestíbulo y pasar de 18 a 31 vías hacia Pío XII. Pero el vestíbulo actual. Y se va a hacer en dos fases, en una primera y en una segunda, con lo cual eso no va a estar hasta dentro de varios años. Y la estación de llegada sobre cola de eso, ya veremos cuándo se hace. Porque, por ejemplo, la de Atocha se empezó una primera parte y como no había dinero y demás, ahí sigue. Entonces, vamos a ver que no está... aquí todos queremos que se haga la estación y se haga bien, pero no pongamos aquí, magnifiquemos el tema de la estación, que es necesaria, pero que Adif tiene no 2.500 millones de deuda, 16.000. 16.000, 2.500 por unas operaciones que se hicieron muy mal. Pero también te voy a decir una cosa. Se parecían a esta. Cinturón Verde de Oviedo o el Pasillo Verde de Madrid no tuvieron pérdidas. Tuvieron pérdidas que se plantearon mal. Sigamos. Termino con centro de negocios. 2 minutos, centro de negocios. Vamos a ver. Entonces el problema es un lugar excepcional, tiene una accesibilidad maravillosa, es un sitio adecuado para poner un centro de negocios. Eso lo dijeron los vecinos en el primer papel. En el primer papel. Estamos todos de acuerdo. Y lo que estamos discutiendo, que a ti parece que te escandaliza, es la cantidad. Es la cantidad. Puerta Norte de Madrid proponía 580.000 metros de oficinas. Y la nueva operación propone 1.200.000 metros de oficinas en ese mismo espacio. Fíjate, curioso, que la operación del ayuntamiento actual le da al Banco de Vizcaya 200.000 metros cuadrados más de oficinas que la operación de una botella. Sí. El centro. Sí. Entonces, 1.200.000 metros cuadrados de oficinas metidos a machamartillo. Entonces yo lo que me pregunto, como decía Eduardo, es que le hace falta más de 1.200.000 metros de oficinas. Mira,
Según Aguirre Newman, Madrid tiene 13,5 millones de metros cuadrados de oficinas, de los cuales 3,5 millones son Prime. 3,5 millones son Prime. Están 3,5 millones de metros cuadrados son Prime. Esos 3,5 millones están fundamentalmente localizados en la Castellana, desde la Castellana Atocha hasta arriba, incluidos los 225.000 de las 4 torres, y en los 500 metros a los dos lados, en los distritos correspondientes. Vale. De esos 3,5 millones, el 10% está vacío. En concreto, en las 4 torres hay 2 que tienen 25.000 metros cuadrados cada una, vacíos desde el principio. Perdón, 15.000 metros cuadrados, que es un 25% de cada torre. Y otra tiene 8.000 metros cuadrados vacíos. No tiene masa crítica. No tiene masa crítica, pobrecitos. Es eso, claro. Entonces, cuando uno no puede justificar la demanda, se inventa un relato y se lanzan fantasías como tú. Vendrá Brexit, vendrán las catalanas, vendrán las latinoamericanas. Yo no puedo demostrar que haya demanda, pero yo me invento un relato. No hay masa crítica, mira. No tiene nada que ver con eso. Simplemente, en Madrid, ahora mismo, si hay 3,5 millones de oficinas Prime y le vas a cobrar 1.200.000 más, lo que haces es darle a una empresa un oligopolio, quedarse con el 25% del mercado de oficinas Prime y generar un espacio que no hace falta lo estudies como lo estudies. Con 500.000 ya veríamos cómo se llenaban, o con 600.000. Y termino. ¿Sabes qué hacen? Eso de que estos señores van a invertir, vamos a ver en qué invierten. Primero, se pueden pasar 30 años para construir las torres, como ha ocurrido ya varias cosas en Madrid. Segundo, en la economía financiarizada, lo que está ocurriendo, y ha ocurrido en todas las ciudades del mundo importantes, es que se están construyendo viviendas de lujo y oficinas de lujo, sobre todo, por fondos soberanos, fondos inmobiliarios y demás, que se construyen y se dejan vacíos. No porque no haya demanda, no porque no tengan masa crítica, sino porque no procede de la necesidad del mercado inmobiliario ni de la necesidad de la ciudad, sino proviene de que hay una burbuja de capital global de miles de billones que los quieren meter en huchas. Y lo mismo compran oro que arte que compran edificios. Y les importa un pimiento si esos edificios producen una rentabilidad o no, porque no están actuando en función de eso. Están actuando en función de dónde colocar un capital que tienen y que según vayan las cosas, pues va a tener por uno para otro. Y concretamente, según la última información, y ya termino, que ha mandado Paco, pues hay unos informes de Estados Unidos, del Federal que dice que con los cambios de interés que están empezando a producir, ese tipo de inversiones se van a ir al cargo. Porque va a haber otras oportunidades y ya no se va a invertir en eso. Que lo que ha dicho Eduardo Mangala, yo coincido con él y además añadiría otra. Coincido con él en el sentido de que, narices, es una oportunidad que todo el mundo ha reconocido aquí y tal. Bueno, pero estudia para qué. ¿Para qué quieres esa oportunidad, ¿no? Y una de las cosas que me asombra y me ha asombrado de algunos artículos, entre otros el de Ramón, por ejemplo, lo que me asombra es que todo esto se reduzca a juegos de volúmenes, edificabilidades y no sé qué, sin pensar y sin reflexionar, digamos, sobre algo que a la vez que pensaba el ayuntamiento para qué sirve este agujero, debía pensar a la vez, porque está relacionado con ello, en qué situación nos encontramos, en qué situación nos podemos encontrar, y hablo de la economía, y por lo tanto, qué riesgos hay en una u otra versión de lo que se puede desarrollar, ¿no? A mí me parece que poner ejemplos de Londres, bueno, poner un ejemplo de Londres, cuando todos los puñeteros artículos que salen sobre Londres, de la comunidad científica, geógrafos, urbanistas, economistas, etc., dicen que aquello es terrible, me parece terrible a su vez, ¿no? No pongamos esos ejemplos. ¿En qué? El impacto que producen sobre la ciudad en términos de expulsión de la gente, de procesos, digamos, de economía financiarizada sin ningún efecto sobre la economía real.
de creación, digamos, de auténticos guetos urbanos, porque es que al final sí, claro, porque no me extraña que nadie vaya, yo sí he ido a los jardincitos de Azca, es que son de verdad, son comunidades cerradas, un centro direccional, en medio, un paquetón de direccional como el que está pensado, en el sitio que está pensado, es inaccesible por mucho que no tenga fronteras a las personas que viven alrededor. No es un trozo de ciudad, es mentira. Podrá ser un paquete financiero, podrá ser un... que a lo mejor hay quien le parece estupendo que haya paquetes financieros, como de hecho también hay economistas que defienden que la existencia de las islas offshore son cojonudas. Pues vale, bien, eso es una cosa. Pues yo no creo en eso, ni creo en el modelo londinense, ni para Dios, vamos, ¿no? Entonces, me extraña muchísimo que yo coincido en que aquí debía haber habido, además de que una discusión sobre para qué sirve esto, este suelo, para qué podría servir, otra discusión sobre qué es un cojones, es un CBD hoy y qué pinta un CBD hoy en modelos años 60, que es en realidad lo que está planteado, porque este es un CBD de los años 60. Y interrogarse a su vez si tenemos ya un CBD o no, porque resulta que todas las consultoras financieras dicen que tenemos un CBD. Y todos los que, digamos, producen información para los inversores extranjeros dicen que ya tenemos un CBD. Y es lo que ha estado contando Félix Arias. Un CBD, por cierto, que tiene enormes ventajas. Y entre otras cosas, que es un CBD distribuido. Porque no sé yo por qué razón oscura, salvo para el capital financiero, un centro de negocios tiene que ser una elevadísima concentración de metros cuadrados de edificio. Que venga alguien y me lo explique claramente. No estoy nada de acuerdo contigo en que lo que le falta a los 4 bloques esos es masa crítica. Mira, fíjate una cosa, resulta que en esos bloques el alquiler es mucho más barato que los edificios que hay en Azca, que tampoco tienen una gran masa crítica, ¿no? O sea, quiere decir que las empresas valoran mucho más el espacio de Azca que este espantoso espacio, cosa que no me extraña nada. Es que yo creo que Paco está preguntando un tema muy importante. ¿Qué conceptos? A mí me parece muy bien las oficinas, me parece muy bien los CBD, me parece la concentración y la presencia en Madrid de grandes oficinas. Pero bueno, al mismo tiempo, a mí me parece un horror urbanísticamente el destrozo de los bancos que han dado lugar a ese mamotreto, a esa estafa y cultura urbanística de manera que se llama Operación Canalejas. Y me parece horroroso que los bancos de ese se hayan ido a un gueto, que han hecho esto y de Merón, metidos ahí en un huevo de cristal, que encima de eso, en un clima como Madrid, hacer un huevo de 10 metros de crujía con cristal a los dos lados, pero no es especialmente adecuado para la representa castellana. Pero bueno, aparte de eso, hemos empobrecido al centro de Madrid. Al irse esas actividades de bancos, al irse las actividades buenas, las limpias del centro de Madrid, empobrecemos el centro de Madrid. Y esto, lo que está planteando Eduardo, y para colmo, repite la concentración resucitando el horror de la justicia, de nuevo, otra vez añadiéndole la justicia encima del tratado. No, bueno, yo tengo una opinión completamente distinta de la tuya sobre el hecho de que se haya, digamos, roto con la formulación original de la operación. Sigue siendo el dominio del Banco Bilbao Vizcaya sobre la zona del CBD un dominio, y es un monopolio. Y es que, carajo, ahora va a resultar que hasta nos caen bien los monopolios de suelo. O sea, el BBV tiene ahí lo que se llama un land bank, una reserva de suelo para hacer con ella lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Y la tiene. Y esto se lo ha dado el ayuntamiento, no me jodas. Esta operación, tal como está hoy definida, se parece como, vamos, con determinados arreglos o cirugía, se parece se parece enormemente al diseño de la primera operación. Independientemente de esto que has dicho, de que sí, y además lo concedo, que se habrán hecho reformas de quitar infraestructuras, pero el meollo, este meollo sobre el que al final estamos discutiendo, que es la existencia de este CBD, que es en realidad un monopolio que se le ha cedido al BBV para que allí, digamos, pueda traer todos los capitales y manejar todos los capitales que quiera, probablemente, pues como suele ocurrir y como ocurre de hecho en las grandes ciudades esas que tú pones de ejemplo, el 40% de esas inversiones, porque está, digamos, publicado en diversos estudios, procede de dinero negro de plataformas offshore, ¿no?
de las Islas Caimán, ¿no? Recientemente hay un estudio sobre Londres y sobre, digamos, las adquisiciones de los fondos de las Islas Caimán en el centro de Londres, en todos estos edificios que te encantan, de oficinas y de apartamentos en altura. Porque también otra cosa que me parece que se está olvidando es que estamos hablando de viviendas, y estamos hablando de viviendas de manera mala, porque parte de esas viviendas, no sé cuántas, pero parte de esas viviendas van a ser apartamentos con una función inversora exactamente igual que las oficinas. Es decir, especulativa. Por mucho que a ti te parezca que decir especulativo cada vez que se habla de no sé qué, sea una cosa de tontos y tal. No, esto es especulación. No te he dicho a ti, le he dicho a Ramón. Yo he dado ahí en los correos estos que nos hemos cambiado de club algunos datos que les he ido dando en diferentes correos y que creo que recogidos todos ellos pues son indicativos y sirven para orientarse más de lo que significa esta operación, más que índices de edificabilidad que no nos dicen absolutamente nada, ¿no? O pueden decir si además se acompañan de otras cosas que sí tienen significado. El 0,95 pues en sí mismo no tiene ningún significado si no se refiere pues a si es a 100 metros de superficie de suelo o a 100 millones de superficie de suelo. Entonces, la operación del centro norte, que es uno de los que el centro de negocios, que es de lo que hemos hablado, hay que recordar que son dos Azcas. Azca, con una superficie edificable de aproximadamente la mitad, tardó casi medio siglo en colmatarse. En ese medio siglo hubo 3 burbujas y 3 crisis. Y eso era en el momento de consolidación, de despegue y consolidación del área metropolitana con unos flujos migratorios muy consistentes, con un cambio rotundo en la economía de Madrid. 50 años. En esos años se produjeron significativos incrementos de población en el área metropolitana y una extensión de la urbanización tremenda. No creo que eso sea la perspectiva de los 50 años venideros. No parece que esa sea la perspectiva. El ayuntamiento, incluido el de la actual corporación, ha demostrado sobradamente su incapacidad absoluta de resolver los graves problemas que tiene Azca. Lo ha demostrado sobradamente. Ha hecho concursos, concursitos, diagnósticos. Es incapaz de resolver los problemas los más mínimos. No ya la utilización del parque, los problemas de los subterráneos. Lo único que funciona bien de Azca, como espacio urbano, es el subterráneo. Es lo único que funciona bien. Es un proyecto de ingeniería que funciona bien. Todo lo demás no funciona. No funciona mal, funciona mal. Entonces, con eso es atractivo, es un lugar atractivo porque está en el centro y, como tú dices, puede tener incluso mayor atractivo que lo que puede tener el doble de Azca. Este nuevo centro de negocios es 7 veces la estancada Ciudad de la Justicia de Madrid. 7 veces. Este nuevo centro de negocios son 14 SARZ. 14 SARZ. 14. ¿14 qué? SARZ. La Torre de Londres de no sé cuántas plantas. Estupendo edificio de 14. En Madrid y no en Londres. Claro. Madrid y no en Londres. Y finalmente, el centro de negocios, sin incluir los 150.000 que se contabilizan como estación, que sabemos que no son estación, que ahora muchos centros pequeños comerciales o hasta llegar a los 150.000 metros de la superficie que se contabiliza de estación, pero sin contar eso, es decir, con el 1.250.000, eso significa aumentar 2/3 con respecto a toda la superficie actual de oficinas de grado prime. Son no duplicarlo, pero casi duplicarlo, 2/3 más. Digo, estas cifras creo que sí introducen un término de comparación para cuando Eduardo habla con esa forma tan plástica de las cifras reales,
pues esas son las cifras reales, entre muchas comillas, de la propuesta del Centro Norte. Hay que compararlas con estas cifras que sí son reales. Sí, yo empezaría con una frase que me dijo mi amigo Alan Jacobs, que fue chairman de Europlanning, durante mucho tiempo director del planeamiento de San Francisco, viendo las torres, que me dijo Jesús, se quedó mirando así, y dijo, no porque se pueda hacer una cosa hay que hacerla. Esto lo digo con respecto a la oportunidad. Que hay una oportunidad no quiere decir que esa oportunidad se aproveche de forma determinada. Y voy a ser muy breve, es decir, yo quiero decir una cosa, es decir, que quizás no se ha mencionado aquí bastante. ¿Cuál es la estrategia de Madrid de cara al futuro? Porque tenemos un sur de municipios al sur, en el cual la mitad de los trabajadores se desplazan al centro de Madrid y al norte. Y hay un sur de Madrid también que le pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenemos probablemente, tú lo controlas mejor, pero probablemente 500.000 de gente que se desplaza hacia el norte. Es decir, con un proceso de saturación brutal de todas las infraestructuras. Es decir, cualquiera de nosotros sabe que en Madrid no se puede ir en coche del sur al norte, por las mañanas. Y por las tardes del norte al sur, porque todo se puede ir. Bueno, ese es el tema. Y entonces, es más. ¿Y cuál es el problema? Tenemos un problema brutal de vivienda social, brutal. Tenemos la ciudad más segregada de España, de Europa, que también es importante. La ciudad con menos vivienda social de Europa, al menos de todo el oeste de Europa, pues es posible que alguna del este tenga que vendió todas las viviendas tú al menos. Entonces, después hay unos problemas brutales, es decir, que realmente hay que resolver de alguna forma. Lo que falta en Madrid, yo diría, de alguna manera, son viviendas sociales, fundamentalmente. Tenemos un proceso de crecimiento en Madrid, probablemente, yo calculo que puede haber para Madrid en torno a unas necesidades para los próximos 10 años de 40.000 viviendas, 50.000. Madrid crecería, según los pronósticos establecidos, unos 100.000 habitantes en los próximos 10 años. Y yo creo, Madrid ciudad, y Madrid se ha metropolitado a 200.000. Estas son las proyecciones de población establecidas que nos da el INE, que nos da el Ayuntamiento, etcétera, que se han hecho. ¿Que se puede crecer más? Pues podría crecer más, no lo sé, pero a mí ya me parece que es bastante más de lo que decíamos anteriormente. Es decir, que la capacidad real en este momento de crecimiento, es decir, que la necesidad real de vivienda de Madrid va por ese orden. Hay 200.000, suele para 200.000 viviendas. Es decir, ¿por qué no vemos un poco de viviendas al norte? Es decir, viviendas sociales, ¿por qué no reestructuramos un poco la ciudad? Es la ciudad más segregada de Europa. Es la ciudad de las cuales, si cogemos el plan de Londres, por ejemplo, uno de los elementos centrales de Londres es reequilibrar socialmente la ciudad, como un elemento clave, es decir, cosa que vimos en la ciudad. Y en ese sentido, yo creo que, y comparando con otras casas, un estudiante que me ha hecho un estudio comparando una italiana, un estudio de Porta Garibaldi con Chamartino. Porta Garibaldi es una cosa chiquitita, es decir, que aprovecha una estación de AVE, digamos, de alta distancia, y que es una cosa, digamos, mensurable, y que conserva, curiosamente, las viviendas sociales que había justo pegadas ahí, ¿no? Como un segundo factor. Entonces yo, sinceramente digo, cuando pensemos en la operación Chamartino, no es lo que digo, es decir, pensemos en la estrategia global de Madrid. Yo creo que en estos momentos en el pensamiento urbanístico nos falta estrategia. Nos falta estrategia de cara al futuro y de cara a cuáles son los principios básicos y los elementos que estamos que de alguna forma hay que hablar aquí. A mí me parece que la estrategia básica en estos momentos hay un tema de vivienda social, y hay un tema, efectivamente puede haber un tema de empleo, pero ese tema de empleo, digamos, en las oficinas, yo creo que no necesita esa barbaridad, ese crecimiento brutal, porque no me sabe por ningún lado tampoco. Está estancado la creación de empleo de los sectores que ocuparían oficinas, está estancado. Yo nada más que digo eso, es decir, pensemos en la estrategia social de la ciudad, la estrategia urbanística para los próximos 10 o 15 años. Y pensemos que si reforzamos todo el crecimiento de empleo que puede haber en el norte, vamos a llegar a saturar hasta los 3 túneles que van a hacer otro todavía, que va a pasar por la Castellana para llevar ese medio millón de gente del norte al sur. Es cierto, ¿Cuáles van a ser las necesidades del sistema ferroviario de una ciudad como Madrid? Y en un punto tan estratégico como Chamartín. Y con una red absolutamente radial de ferrocarril de alta velocidad, o sea, de ferrocarril de larga distancia, y también bastante radial y concentrada de ferrocarril de cercanías.
En el año 92, creo que fue el año siguiente, que estábamos en la comunidad, cuando planteó Renfe y el Ministerio que cuando se planteaba ya el futuro de la red de alta velocidad, se planteó que Atocha iba a ser la estación de alta velocidad única de Madrid. Y precisamente por eso la línea de alta velocidad Barcelona, un poco absurdamente, nace desde el sur y no desde el norte, que hubiera sido muchísimo más eficiente y mucho más equilibrado el sistema ferroviario español, porque Madrid es el centro de ese sistema. Pero desde entonces, ¿qué ha ocurrido en Chamartín? No solo que ha pasado de ser una estación de alta velocidad, sino que ha ocurrido. Hay dos líneas de cercanías nuevas, la que va a Alcobendas San Sebastián de los Reyes y la que va a Barajas. Un túnel de cercanías nuevo, porque si no el sistema ferroviario no soportaba la demanda de tráfico. Una línea de alta velocidad hacia el norte y una conexión de esa línea hacia el sur también a Atocha. O sea, dos túneles nuevos hacia el sur y tres líneas nuevas hacia el norte. Que ha supuesto cada una de estas cosas, y luego el crecimiento de alta velocidad en particular, ha supuesto una remodelación de la estación, del sistema de vías de la estación, que todavía es absolutamente ineficiente, porque hay proyectos que al final, como son muy costosos, no se hacen, pero hay proyectos para que las líneas de cercanía no se crucen a nivel y puedan funcionar debidamente y no pierdan. Todos los viajeros que se mueven por Madrid, por Chamartín, pues pierden una media de 2 minutos diarios, 2 minutos en cada viaje que hacen, o sea, 4 minutos diarios por los cruces. Y por supuesto, se produce un retraso de los trenes y no funciona con la debida regularidad. A medida que aumentan la red de alta velocidad hacia el norte, se producen problemas en el tema de la parte de la estación hoy dedicada a alta velocidad y que es absolutamente ineficiente. Y de hecho, veis que los controles de policía se hacen en los andenes en lugar de hacerlos en la estación, que es donde lógicamente se deberían hacer. Además, hay una parte que no se ve, y es que Chamartín en el sistema ferroviario no solo es una estación, tiene unas bases de mantenimiento al norte, los talleres que permiten mantenerla, que además son indesplazables hacia el norte. Bueno, en Atocha, en el entorno de Atocha ya está colmatado el suelo ferroviario para hacer nuevos talleres. Se cometió el error, y Renfe está muy arrepentido, la que tiene el material móvil, de construir la base inicial del AVE fuera de la provincia de Madrid porque era más barato el suelo y tenía ayudas europeas. Se han arrepentido muchísimo de no haberlo hecho. Pero es que hacia el norte es imposible hacerlo, porque todas las vías salen a suelos protegidos y no se puede hacer. Por otra parte, el que la estación se convierta en pasante para alta velocidad también es bueno y reduce en principio necesidades de vía, pero siempre que puedas desplazar trenes con muchísima facilidad hacia esas bases. Y eso supone nuevas vías, nuevos puentes, o sea, nuevos pasos a distinto nivel y unos talleres, por supuesto, en constante renovación, porque hay distintos trenes, hay no sé qué. Y es que predecir hacia el futuro eso es absolutamente imposible, y obliga, el ferrocarril, a diferencia de la carretera, tiene unas posibilidades de curvas y todo esto muy limitadas. Entonces, tienes que prever, para poder pasar de una vía a otra, necesitas un espacio de tiempo muy largo, donde no puedes poner pilares. Entonces, primero, prever que hoy se va a construir eso. Uno de los graves problemas que ha habido en todas las operaciones estas de muchas ciudades es que las propias estaciones no eran tan fáciles de prever y se han previsto, ha habido problemas. Pero en Madrid y en Chamartín, prever ese futuro es que es imposible. Si en 20-25 años ha habido cada pocos años un cambio y todavía la estación es ineficiente, los talleres, todas las partes de mantenimiento están incompletas y hay que transformarlas, están aprovechando de mala manera talleres antiguos para hacer las cosas. Desapareció en este periodo toda la tracción diésel y por lo tanto pues los talleres que están previstos para diésel hay que transformarlos radicalmente. O sea, y poner un bosque de vías en la estación, perdón, de pilas, en la estación y en todo el pasillo hacia el norte donde están los talleres, hace complicadísimo el futuro, con independencia de que eso sea muy difícil hacérselo entender a los ministros.
y los ministros pretendan, todos, porque lo he conocido también cuando estaba metido en el tinglao, pretendan pues, que todo esto se negocia, oye, en 4 meses dime el futuro de Chamartín y no sé qué, y porque hay que hacer no sé qué. Pues, afortunadamente luego no se ha hecho nada, porque todo esto no se hubiera hecho si la operación Chamartín inicial de verdad se hubiera ejecutado. Pero en el tema ferroviario es tantísimo el presupuesto que exigen todas las actuaciones que sucesivamente se hacen, que es imposible si el túnel de alta velocidad no se ha puesto en servicio porque no han sido capaces de terminarlo. Y por supuesto la losa, solamente una cosa, o sea, no solo es que abajo es un problema, ¿no? Es que sinceramente la anchura que puede tener esta losa hacia el norte es que me parece que es imposible hacer una losa habitable. Que yo que soy, vamos, aprendí de todos vosotros, me asombra una cosa, que sigáis pensando muchas veces en el urbanismo del siglo pasado. Y ha habido, el año pasado, el 2015, hay un acuerdo de París y se habla de estrategia social, que me parece que es fundamental, tener una estrategia social de ciudad. Pero hace falta una estrategia climática, una estrategia ambiental. ¿Y cómo puede casar una operación como esta en eso? Es que a mí me asombra, ¿no? que sigamos hablando de edificabilidades, construyendo la misma idea de cómo hacer ciudad que hace 20, 30 o que estamos haciendo ahora con la inercia que tiene el planeamiento. Entonces, simplemente llamaros la atención de que no podemos seguir sin una estrategia social de la ciudad, pero tampoco sin una estrategia ambiental. Yo recuerdo en ProMadrid, en aquellos volúmenes, se hacía un trabajo que se titulaba Madrid, una megalópolis en busca de proyectos. Entonces, claro, pues lo que ha ocurrido es que a golpe de operaciones se ha ido, y esto claro es una operación que tiene, como decías tú, su historia, pero entonces pasa, porque las operaciones pues todas van orientadas, pues claro, a reclasificar suelos, a meter volumen, toda una serie de cosas que es un poco lo principal, entonces, pero la finalidad y la estrategia de la ciudad se rompe por completo. Porque claro, entonces precisamente la diversificación del tejido urbano, todo el equilibrio, pues lo que comentabais, etcétera, etcétera, pues parece que se discute solo como una operación, sin más, y es un poco lo que me está rememorando, bueno, pues todo esto, ¿no? Porque entonces otro tema es que yo creo que hay una inercia total de cara a la idea del crecimiento de todo esto, y efectivamente había esto, pues no, yo ya lo pensaba, la sobredimensión de espacio de oficinas y de todo esto, pues que ya hay, igual que de suelo industrial y de todas las cosas pues, que están por ahí. Entonces, claro, seguir como, no sé, como en ese sentido, igual demográficamente, pues por todas las capitales mesetarias disminuyendo la población y aumentando el número de viviendas, no sé, es como una inercia que yo creo que no tiene sentido, quiero decir que habría que parar y reflexionar. Entonces, y en ese sentido a mí me parecía no la operación Chamartín, sino todos los megaproyectos y operaciones que había, pues había que un poco ponerlos en cuarentena para entonces repensar pues lo que habéis hablado de esa estrategia, esto pues un poco, entonces ver si encajan, no, cómo o de qué manera, pero entonces ya es el megaproyecto en sí o la operación dentro de algo que es lo que yo creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Y eso es lo que para mí habría que recuperar, porque a mí me parece, porque, bueno, la otra cosa sí que quería subrayar es que todo esto es para que en general la clave es que le luzca en el balance al BBVA. Entonces, pues claro, se ha aumentado la edificabilidad en su día cuando la crisis, cuando todo esto, para que hubiera más metros cuadrados y caen los precios, pues le sigue luciendo en el balance. Entonces yo creo ahora lo que peleará básicamente no es por hacerlo, que eso yo creo que importa. No hay ninguna urgencia en el fondo, porque ninguna urgencia en absoluto. La clave de la pelea es que le siga luciendo en el balance.
y para eso, pues bueno, yo creo en lo que deben estar. Y emitir bonos. Peleando sobre de entonces un patrimonio potente. Pues así, a modo de pildoritas, yo las impresiones que he tenido después de leer todo esto es que esta es una operación a medida de los intereses de las grandes corporaciones, no de los ciudadanos de Madrid. He leído en uno de los artículos del concejal de Ahora Madrid que había un crecimiento al norte de 3,5 kilómetros. Y entonces me gustó mucho, ¿no? Porque pensé, joder, y el resto de Madrid se queda donde estaba, pero más lejos. ¿No? O sea, esta es verdad que es una operación decisiva y determinante. Tanto que alguien ha pensado qué le pasa a esta ciudad si le ponen al norte una cabeza tan gorda. Porque esta operación, más que Chamartín, se debería llamar Operación El Gobi, porque es el desierto. Si os fijáis, no hay nada. No hay barrios, no hay vecinos, no hay ciudad. ¿Y el reequilibrio? Ah, claro, es que no vamos a cambiar la estación de sitio. Pero hombre, señores, no nos tomen por tontos, a mí ya me lo han dicho 2 veces. Digo, no, si no queremos Chamartín aquí en el sur ni nada. Queremos reequilibrio. Y Eduardo lo hacía muy fácil antes. Ah, bueno, eso ya lo hicimos en el plan del 85. Nos salió mal. Ah, se siente. Que nos toca siempre perder, joder. O sea, estamos en muy mal sitio. Nosotros hemos elegido mal sitio, pero yo creo que el ayuntamiento ha elegido conflicto. ¿Sabes? Porque esto no es un capital político. Esto no es una oportunidad perdida para hacer ciudad, para reequilibrar, para hacer justicia social. Yo creo que es una oportunidad perdida. Es una privatización de suelo. Y claro que se compone de secretismo. Se trapiña por ahí, yo que sé dónde. Paco le llamaba truco o trato, yo le llamaría el thriller. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? El otro día el concejal de participación virtual, en la jornada de Vallecas, yo le pregunté. Bueno, y además de las trempamemas esas de 11 plazas haciéndose troleos y no sé qué de la Gran Vía, que si me gustan los árboles, o quiero nada más que quiten los coches en la Gran Vía. ¿Qué tal si consultamos esto? Porque esto sí tiene entidad y afecta a todo Madrid y lo rompe. Y lo rompe. Sí. Bueno, te puede parecer bien o mal. Tú dices lo que quieres y yo también. Lógicamente. Y además creo que discrepar es muy saludable. Y oponerse también en la calle mucho más. Entonces, este señor, lo lógico, oye, el gobierno de la transparencia, aquí lo íbamos a ver todo en las plazas y en las calles. Dije, pues venga, esta es la oportunidad de oro, que la otra os ha participado nada más que el 1,4% de la gente en Madrid. Digo, pues pedir un referéndum con 27.000 firmas. Luego el tema no gusta de consultarse. Es mejor tomar las decisiones donde deben tomarse de espaldas a los ciudadanos, de espaldas a la misma ciudad y proyectar un monstruo. Porque si Madrid, con la composición que tiene actualmente, le sucede esto, yo creo que entramos en la lógica de la ciudad difusa, de la que tanto leíamos ahora, porque estamos entrando en la lógica, no de intervenir en la ciudad, sino en un sitio, en un fragmento, y darle valor. Y eso es lo que nos lleva de nuevo a Saskia Sassen. ¿Quién es el dueño de la ciudad? El que puede comprarla. Y las grandes corporaciones se pueden comprar un cacho y otro más para allá. Pero ya no hablamos de ciudad. La ciudad se borra y son como una estela de focos donde se puede invertir y donde se puede sacar más beneficio. Y eso es excluyente, es desigualitario, en términos ambientales es imposible soportarlo. ¿Qué vamos a seguir subiéndonos todos los del sur, todos los días al norte? Bueno, pues casi que no vamos a vivir allí y dejamos aquello como un erial. No, porque ese mercado de trabajo no será para los del sur. No, porque no, claro. Eso tampoco. Es que la segregación es así. No digo nada más. El tema de la localización del terciario de oficinas directas. Yo creo que solo hay 2 modelos. El centro de las ciudades, o localizaciones subcentrales como es esta, o bien la dispersión, pero no una dispersión equilibrada o reequilibradora, una dispersión que elige básicamente corredores y localizaciones suburbanas prestigiosas. Solo hay estos 2 modelos, yo no conozco más en todo el mundo. Estrategia para Madrid, es cierto que no hay una estrategia para Madrid, pero
lo que es claro es que parte de la estrategia para Madrid debería pasar por la utilización de las muy escasas oportunidades que hay para crear centros intensivos en empleo en lugares con una fortísima accesibilidad mediante el transporte público. Esto formaría parte de cualquier estrategia. Y eso sí que estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera de vosotros. No sé, que eso también forma parte de la economía financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que en esa estrategia hace falta una política que no existe, de reindustrialización de Madrid, de impulso de la investigación y el desarrollo, y que para eso sí que puede haber una estrategia mucho más fraccionada, reutilizando, revitalizando los polígonos existentes, los pocos que quedan en Madrid ciudad y los que hay en los municipios del área metropolitana en sus distintos subsistemas, ¿sí? Estrategia ambiental. Yo creo que precisamente en tanto llega o no llega el coche eléctrico, que en algún sitio habrá que enchufarlo, mejor es todo solar, mejor, pero esa revolución tampoco parece que sea cosa de 2 años, pero vamos, yo creo que uno de los puntos fuertes de esta opción es la estrategia ambiental, es el eliminar la necesidad de desplazamientos. Estamos hablando de unos 30.000 empleos, yo calculo, tampoco estamos hablando que es una fracción muy pequeña del empleo total. ¿1.200.000 habitantes? ¿1.200.000 metros cuadrados? 30, 40.000. ¿Qué dices? No me suena. Sí, sí, dices, 4 veces más. No, hombre, ¿a cuánto calculas? A 15 metros. ¿A 7 metros? A 15 metros por empleo. Es que, según las últimas estadísticas americanas, que son los que miden estas cosas, pues nosotros no medimos nada y tenemos que hablar de oídas, ha bajado hasta 8. 8 metros cuadrados. Porque sigue bajando. Hay una evolución continua en la que bajan los empleos. Bueno, lo cual se suma, entre otras cosas, además, a que resulta que cada vez hay más empleo a domicilio, digamos, y por lo tanto, ya en algunos sectores eso alcanza el 20 o el 30% de la población ocupada. Es decir, que esa ciudad concentrada que tú dices, ese centro intensivo de empleo, que ya el concepto me parece terrorífico, ¿no? La idea me parece espantosa. Pues eso tampoco pero es... si eso han sido siempre los centros de las ciudades. ¿Por qué funcionaban bien hasta la explosión de las autopistas y de la movilidad privada los sistemas radiales de cercanías? Porque el empleo estaba concentrado en sitios muy centrales y muy accesibles. Está central, Está muy arriba, ¿no? ¿Qué? Hemos esquinado. Está central, ¿cómo? Que Chamartín es un sitio central, ¿Cómo no puedes llamar central a un sitio por el que pasan 7 líneas de cercanías y 2 líneas de metro y que tiene al lado una estación de autobús? Pues porque le falta diversidad, perdón. Porque le falta diversidad. Toda la población le falta diversidad. Eduardo quiere... Bueno, eso me asombra, decir que le falta diversidad al tener 7 líneas de cercanías, conexión directa con el aeropuerto, los trenes, bueno, eso es otra cosa. No sabía que la diversidad de la ciudad consistía en la diversidad de los medios de transporte, pero bueno, el eje central de la ciudad, el eje central residencial de la ciudad pasa por una línea que va de la carretera de Extremadura a la carretera de Barcelona. Sí. Ahí está la mitad de la conexión. Y eso está mucho más por encima de eso. Es decir, esa es la realidad. La otra mitad, ¿no? ¿Qué? La otra mitad, si tienes la mitad está por debajo de esa línea, Hombre, hay otra mitad. Y es que Chamartín está muy alrededor de esa al norte de una de las ciudades. En el centro de la otra mitad. Dejadme acabar, que acabo de todo lo que se ha discutido hoy aquí, de todo lo que se ha discutido, lo que me parece más claro es lo que ha planteado Jesús de la inconveniencia por problemas de la futura lógica de los ferrocarriles de cubrir la losa. Eso me parece más claro. Pero discutir que este es un sitio central
por la accesibilidad en distintos modos de transporte que tiene, eso me parece un poco surrealista realmente. Eso quería solamente una reflexión, no sé si alguno lo visteis, pero ¿visteis cómo se construyeron en Chamartín los 2 túneles de acceso hacia el sur nuevos? No, si eso... Si pues esa construcción, que yo he vivido las dos, hubiera sido absolutamente inimaginable con un bosque de pilares. Absolutamente inimaginable. Y ya fue endiablado, porque había que pasar por debajo de casas y edificios a una cota que necesariamente tenía que ver con la de la vía de la estación, no se podía profundizar más, y fue endiablado. Hubiera sido absolutamente imposible. Y hoy, vamos, hace 20 años, nadie preveía que habían faltado 2 túneles más. No sé por qué, pues en el futuro no puede ocurrir con otra necesidad. Bueno, empezando por... Perdóname, bueno, acabo. La importancia de la dirección municipal. A mí eso sí que me parece un punto innegociable y ahí sí que me parecería un error terrible del ayuntamiento el que por estar en minoría en la Junta de Compensación renunciara a una dirección estratégica, básica de las fases, las etapas, porque esto es un proyecto a 20-30 años. Entonces, claro, el hacerlo con inteligencia, con un proyecto global que solucione bien las conexiones, pero con inteligencia qué fase se promueve, etcétera, eso sería irrenunciable. El tema de la economía financiera, bueno, esto es un tema en el que no me puedo meter pues porque lo conozco mal. Pero con un hipotético nuevo modelo que diera menos importancia a esta economía que juega con los edificios y con los suelos como activos del casino global, si cambiara el modelo y fuéramos a través de una revolución que parece que está empezando en Cataluña y se va a difundir al resto de España inmediatamente, ¿no? Pues suponiendo que eso fuera cierto, seguiría siendo estratégico y seguiría siendo estratégico el tener un sitio que concentra, dice Félix, que no son 30, que son 80 o 100.000 empleos, a 20-30 años vista. Pues el seguir teniendo esa concentración de empleos en un lugar con una accesibilidad privilegiada. Y insisto y acabo en la necesidad de un proyecto público y de la posible reconsideración de la masa edificable. Yo creo que efectivamente es un poco un brindis al sol. Yo creo que lo eran los 546.000 metros cuadrados del Madrid Nuevo Norte, que parece que todo el mundo le encantaba, no se sabe por qué. Madrid-Puerta Norte, esa cifra parece que gustaba, ¿no? Porque era poco. Sí, porque era poco. Sí, es que la lógica es así de simplona al final, ¿no? Da la sensación a veces, ¿no? Entonces es posible que 1.200.000 sea una cifra. No simplona, también simplona también, ¿no? Sí, es igual de poco justificada esa cifra que esta. Y es posible, y mientras no haya un proyecto serio por parte, y eso estoy de acuerdo, que debería existir, ¿no? Pues no se podrá saber si esto es factible, si hay que reducirlo un 10, un 15, un 20%, etc. Cifras de Madrid Puerta Norte del año 2016 eran exactamente la edificabilidad media del proyecto anterior pasada sin más a todos los trozos, lo cual pues resultaba lo que saliera. En los sitios salía poquísimo, en otros salía demasiado. Para los barrios de arriba también salía demasiado. Bueno, eso pues salió una cifra que gustó, a unos fue los recursos y a otros gustó porque era pequeña. Yo sigo diciendo que gustó porque era pequeña, la mayoría de las cosas. Ferroviarios. Los ferroviarios nunca os conforméis con nada. Tenéis que tener todo el mundo abierto. No, pues digo, o sea, esta es la eterna canción de los ferroviarios, que siempre dicen que a ver si se nos ocurre, a ver si tenemos que hacer. Los túneles los habríais hecho con lo que sea, igual que pasó ahora, pues con unas tuneladoras a 40 metros, no, lo que sea, no estoy diciendo tonterías, pero que se harían si se llegara al caso.
Es decir, no hubiéramos podido, las pilares en las estaciones y en los haces de vías están por todos lados en el mundo y además construyendo encima, cosa que desde el accidente de Alemania ya se prohíbe en Adif, a que no haya construcción encima. Bueno, en general, que no se construya encima, cosa que está por todos sitios. Bueno, las losas que se pueden plantar árboles, realmente parece mentira que se puede decir que es una imbecilidad hablar de árboles cuando hay los árboles que hay en las losas, que no tienen nada que ver la losa cubriendo una autopista que la losa cubriendo unas vías. Es mucho más fácil cubrir unas vías porque tienen muchos menos problemas de ventilación que los automóviles. Luego, bueno, pues, seguir diciéndolo, pero vamos, me parece que esas cosas no se debían decir, cuando sobre todo Madrid tiene el ejemplo, que decís, no sé por qué habéis todos puesto, Madrid-Río, realmente, como lo sometamos a preguntas de la gente si le gusta, en general, yo creo que es una de las cosas que los túneles serían muy discutibles, y lo que ha quedado arriba, me parece que hay bastante... Pero es que uno y el otro... No, vale. Es hacer de la necesidad virtud. No, vamos a ver. Como la propuesta actual del Ayuntamiento es hacer de la necesidad virtud. Bueno, ¿Se puede hacer además ahora virtud de la necesidad hecha? No, vamos a ver, hablando de la losa, que es decir, una vez que se han hecho los túneles, que serían muy discutibles por el enorme costo que tienen, una vez hecho eso, lo que se ha puesto encima parece que tiene bastante aceptación. ¿Y si no lo hacemos? No, por la gente. Es que el equivalente a lo otro es hacer el túnel. O sea, lo equivalente a... Entonces, que si no lo hacemos, dejamos un agujero mirando las vías, que es horroroso. ¿Horroroso por qué? Horroroso, coño. Vamos a ver. Es horroroso. No, vamos a ver. Eso de ir a mirar las vías. ¿Por qué lo vacío es horroroso? En una discusión sobre la belleza del vacío, porque apesta industria, ¿sabes? Apesta industria. No hagáis Paco. Bueno, es que ya empezamos a hablar de... Vamos a ver. El hacer un vacío, el mirar los trenes, era una cosa que sí, que tenía, y esas pasarelas que había eran, y nos ha gustado mucho a algunos, subirnos a las pasarelas para ver los trenes, porque nos ha gustado mucho. Pero no parece ser una cosa estupenda para dejar el haz de vías que se puede hacer más o menos. Pero es que no es un problema estético. No es un problema estético, es funcional. Bueno. No. Ha quedado eso quedó. Vale, pero está clarísimo. ¿Es funcional? No, funcional. No. Lo ferroviario no lo acepto. Vamos a ir para no lo acepto. De funcional no lo acepto. Los funcionarios ferroviarios, que son muy amigos vuestros, Vicente, queremos mucho, pero no os podemos hacer caso, porque pedir la luna siempre. Es decir, claro, que llevan muchos años de mil y todos juntos. O sea, no, aquí no vengamos con que historias, es decir, vamos a ver, eso, no discutamos más. Si yo pienso eso, no pensáis funcionar. Desacuerdo pactado. Desacuerdo pactado, perfecto. Vale. Nosotros bueno, exactamente. Bien, de acuerdo. Lo que pasa es que... no digas que los ferroviarios son no sé qué. No, hombre, no, tú piensas una cosa y otra. Te digo que nos hemos conocido muchos años los funcionarios ferroviarios, es decir, tenemos mucha experiencia. No es una cosa... De acuerdo. Vale. La diversidad, pues habrá que encontrarla. La diversidad, precisamente en los centros actuales en el mundo, no se hacen solo de oficinas, sino se hacen de mezcla de usos, rabiosamente de mezcla de usos. Sí, pero se ha publicado toda esa edificabilidad a oficinas. Vamos a ver. Es decir, hay que hacer un plan actual. Los usos, vamos a ver si vamos a hablar de zoning a estas alturas. Que ha hecho el zoning ha sido el BBV, perdón. Ha hecho el zoning clarísimamente. No, pero vamos a ver. No lo sé. No lo ha dicho, lo ha hecho. No, vamos a ver. El zoning... No, y eso no lo sé. No sé lo que se hará. Por aquí parece que estoy de que no conozco más que de oídas las cosas, pero no sé. En este momento sería una aberración. Es decir, el zoning está absolutamente cuestionado. Hacer edificios solo de oficinas, solo de vivienda, no, por favor. Edificios que son mezcla de cosas. Edificios mezclados, no solo torres, otras y de otras actividades.
En este momento la gran discusión es cómo se mezclan los usos para que eso tenga actividad y vida las 24 horas y los 7 días a la semana. Que eso ya existe. No existe. Toda la castellana, el centro de negocios. No, el centro de oficinas no. Las viviendas y oficinas, así, Jesús. No sé, porque parece ser que si las pones unas encima de otras, no, mejor al lado, al lado. Hombre, no, bueno, al lado, pero no una zona de oficinas y otra zona de... Bueno, eso, no sé si habéis sacado yo. Las viviendas son 3.000 viviendas y están aparte. Pues no deben ir. Las puedes a lo mejor. Pues mal hecho. Más 600.000. No sé si es eso, no está mal hecho. Y es una aberración en este momento hacer Pues es que léete el acuerdo. No, el acuerdo que yo he visto no dice eso, dice 3.000 viviendas. No. O sea, juicio de intenciones sobre lo que se va a hacer sin estar hecho, pues puede ser, lo podéis hacer en función de historias anteriores. Ahora, en este momento está sin hacer, se está haciendo, que yo sepa. 10 meses haciéndolo, Eduardo, y no tienen ni un mono. Tú sabes más que yo. Sí, no lo sé. Es decir, yo hablo hablo de igual que yo, conceptos. porque has hablado con ellos. No, pero que yo, la idea que tengo es que se están haciendo. Y que se están El único que ha pintado monos es Rollos. En el ayuntamiento no tienen un plano ni previo al acuerdo, ni posterior al acuerdo. Creo que no. Eso es terrible. Creo que no. Hombre, no. Creo que no, pero bueno. Eso mira, no Ramona está hablando también con ellos y te dice que es terrible, que es así. Es que de verdad, yo no sé... Bueno, algo deben tener. Hablas con una seguridad de todos los temas y no tienes información. Es que me quedo planchado. Vamos a ver, yo estoy hablando de conceptos, no estoy hablando de las tripas, no estoy en el ayuntamiento, no sé lo que están haciendo y dibujando, no sé lo que han hablado unos con otros, estoy hablando de conceptos, de las cosas que se saben y de lo que puede ser. Sí pienso que puede ser una oportunidad que no hace falta hacerla necesariamente, pero que difícilmente se podrá desaprovechar. Y si lo votamos, y si hacemos eso en la ciudad, que seguramente sería una buena idea, yo creo que sale absolutamente a favor. Creo que hacemos una pequeña publicación. Absolutamente a favor. Relativo a esto de la demanda, bueno, a mí me parece alucinante, con perdón, que el ayuntamiento en todos estos años, si le parecía tan importante esto, no haya hecho un estudio en profundidad de la demanda de oficinas, de las condiciones en las que están las oficinas actuales, es decir, el sector, un análisis del sector. Me parece alucinógeno, como me parece alucinógeno que no hayan hecho un estudio de vivienda. Aquel que tú proponías, no sé si te acuerdas, en el año La Tarara, cuando las reuniones del libro. Me parece alucinante. Se han tirado a la piscina, ¿por qué? Porque se han tirado a la piscina con el BBV, punto. O sea, tendrían que haber reflexionado, digamos, sobre todas esas cuestiones, ¿no? Porque la evolución del tejido de oficinas, del empleo, incluso de aquellos que en principio se van a localizar en oficinas, es muy compleja. Le pasa casi más que a las vías y a los ferrocarriles. Evoluciona más rápido que los ferrocarriles. Pues eso sí. No, más rápido y es más complejo. Vamos. No, porque es muy difícil cambiar las vías, estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, no lo entiendo. Bueno, a lo que iba, ese documento existe, me parece muy bien discutirlo, o discutir del tema general, me parece estupendo, pero quería decir otra cosa, y es que la misma institución, la cosa que ha hecho eso, porque yo no me conozco bien la administración municipal, la misma cosa que ha hecho eso, ha hecho un estudio muy desagregado del empleo, debe ser con las cintas de la Seguridad Social, sección censal a sección censal, con objetivos que no tienen que ver con lo del terciario, pero que se podría aprovechar, digamos, para tener esa base, digamos, que se ha realizado, para tener un mínimo análisis de lo que está pasando con el sector terciario. Porque una vez que se ha hecho ese trabajo masivo, pues espero que ese trabajo pueda servir para esas cosas. Esta es la operación inicial. Si esto no es un centro de negocios, que venga Dios y lo vea. Eso de que se ha inventado el centro de negocios por parte de Madrid no es verdad. Lo que se hace en la nueva actuación es que este centro de negocios, un poco más grande, se desplaza un poco más adelante. Eso es lo básico. Y segunda cosa. Eso sí que voy a contestar. Me parece muy bien. Y segunda cosa, aparcamientos. Mira, me parece realmente que somos aquí bastante serios para que nos digas que puede haber 70 aparcamientos por torre. Una cosa es The Shard, que es una torre al lado de London Bridge, en el centro, con unos usos peculiares, para una demanda muy peculiar, y otra cosa es que 1.200.000 metros cuadrados de oficinas. Estuvimos dando cuentas el otro día, Ramón y yo, y nos salían que del orden de 10.000 aparcamientos
para 1.200.000 oficinas. No hay quien baje de eso, por mucha voluntad política que le pongas. Y si no, la gente se irá, como el Banco Santander, como Banco Bilbao, a donde sea, y no comprará 1.200.000 metros cuadrados de oficinas sin aparcamiento, aunque tengan metro. Por mucho, ahora mismo una torre de las 4 torres tiene 1.200 aparcamientos para 50.000 metros construidos. Eso lo puedes bajar a 300, a 400, pero una torre de 40 plantas, de 1.000 metros cada una, con los coches de empresa, de directivos, algunas visitas, aquí no hay manera de que no haya 10 aparcamientos por planta, 10, y eso con 50 plantas son 500. Entonces que me vengas diciendo que se pueden hacer 30 torres o 20 torres con 70 plantas cada uno, de verdad es una tomada de pelo, Eduardo. No, vale, claro. Es decir, una cosa muy parecida a esa, porque estamos todavía sin aprender lo que son accesibilidad en transporte público de verdad, limitando el acceso en coche. Que no te creas que lo vas a ser capaz de aplicar, estoy de acuerdo, pero que esa es, a mi juicio, lo que había que hacer drásticamente también. Las fotos esas que sacan, la foto aérea engaña mucho. Esa torre alta está al lado precisamente de la M30, que son las 6 fotos, las 6 torres. Esto es otro distinto. No, pero son de la misma madre. Luego la torre esa este es anterior. Bueno, tampoco me lo yo creo que la torre... Ese es el problema, que no te lo sabes, Eduardo. Me parece... Vamos a ver. Creo, me he metido suficientemente, no para entrar en los detalles de las esquinas, pero sí para entrar en el concepto. Entonces, me parece igual que decir, bueno, es que el 40% del 40% es centro de negocios claro, eso es un disparate. Y lo que hacen, eso es alrededor del nudo, es lo más antiguo todavía, sí, que era en torno al nudo norte, que era un despropósito. Sí, y lo que hacen es adelantarlo, te estoy diciendo, en lugar de poner al nudo norte, bueno, al sur. No al sur, alrededor de la estación. Esto mismo. No, bueno, no sé lo que hará. Alrededor de la estación no se puede. No hay sitio alrededor de la estación. Que sí, hay bastante. Que no. Que sí hay bastante. Que no, que mírate los planos. Colocando las torres juntitas. No un monumento que hacemos cada torre por separado. Como están en los sitios que se tiene concentración de terciario. La nueva estación de llegadas, que es en Manforte de Lemos, tiene que tener acceso a Pepío, a Pío 12 y a Manforte de Lemos, por los dos lados. Y ahí prácticamente no caben torres. Estos tienen que estar de ahí hacia el norte. Tienen que estar entre la estación de llegadas y la M30. Es decir, aquí. Desgraciadamente, yo me encantaría hacer el proyecto. Pero ya lo demostraría que sí. Y además encima de la vía. Y encima de las llegadas, coño. Es que, joder, que no cabe, que no. Bueno, y luego, lo del 40% del ayuntamiento, que es que lo va a tirar, pues puede ser que lo tire. Pero porque, es decir, que vamos a ver. No lo va a tirar. Es que quiere vivienda. Bueno, permutar, vamos a ver. Y no, vamos a ver. Si no, ¿de dónde saca las 4.000 viviendas? En 2.000 que deciden y hasta 2.000 que consigue con la edificabilidad de las oficinas que le tocan. Y lo ha anunciado públicamente el mismo día 28 de julio. Bueno, pero vamos a ver. Eso no es dejar de controlar. No debería de ser. Pero vamos. O sea, si le permites la edificabilidad se la das en esa zona al BBVA, tienes el control del planeamiento, pero no tienes el control como promotor para el desarrollo. La creación, la generación de metros cuadrados de oficinas no tiene por qué responder a la generación de empleo. Entonces, claro, el identificar los metros cuadrados de oficinas con número de empleos. Sí, eso estaba pensando yo todo el rato desde luego. Hombre, bueno, es decir, la teoría de Paco que el empleo no se genera, solo se transforma. Pero, ¿vale? Solo se traslada. En este caso solo se traslada. No existe nuevo empleo. Sí, pero ¿a qué tasas, Eduardo? ¿A qué tasas? Tú estás diciendo que vale a 20 años. Las indeterminaciones que hay ahora mismo en el sistema económico, hacer cualquier proyección. Todos te dicen que baja.
hacer cualquier proyección de que vas a crecer, yo que sé, a un 5% No, lo que anual. estáis planteando realmente es que el Bilbao va a ser ruinoso para el Bilbao. No, porque va a vender bonos. Por favor. Alguien vendrá a ruinoso. Tener edificios de oficinas de lujo vacíos no es ruinoso. No, que no importa. Al revés, es lo que está diciendo. Ruinosas han sido es lo que está ocurriendo. Desde el principio ya han acabado siendo ruinosas y se murieron los inversores. Ruinosas fueron muchos los sacaron tajada de eso. Pero al final hay un balance y quien asume esas pérdidas, porque hay pérdidas, es el populacho, es la gente. Bueno, pero eso es así. La radial. Y no es que haga mal las cuentas, las cuentas las hace estupendo. Vamos a ver. Hasta un punto de que las radiales Jesús estaban afianzadas y garantizadas por el Estado. Claro, y esto es igual, aunque no lo esté, porque habrá porque habrá no sé qué, porque habrá... ¿Qué pasó con los Doglan? Los Doglan hundieron un fondo de pensiones. Mundial, un fondo de pensiones mundial. ¿Cuándo no tenía transporte público? Además, solamente no, eso fue. No, hombre, es el primer análisis de este tipo que oigo sobre los Doglan. ¿Sí? Mira que he leído cosas sobre los Doglan. Pues pero es la primera vez que la burbuja de los Doglan se explica porque no tenía transporte público. La primera quiebra con la que contribuyó, por supuesto. Las discrepancias han quedado suficientemente claras. Claro. Sí. Ahora están haciendo el cross rail, el nuevo rail. Gracias a la moderadora. Oye, yo quería preguntar... Ha sido una discusión de tal muy bien, porque ha sido con el pasado, con el pasado, con el presente. Claro. Con el futuro. Yo quería preguntar, ¿sabemos algo de cómo va la operación? O sea, ¿cuándo vamos a saber algo de esto, lo que va a ser? Lo que anuncia Calvo, lo que anunció es que en enero habrá una aprobación de inicial. En enero. Ahora, de momento no hay un problema. Los montajes son alucinantes en Estados Unidos. Como todos los procesos. No hay un plano que esté dibujando unos y otros, ¿no? Porque si está dibujando Rogers, estarán dibujando los otros también. Pequeños grupos de trabajo que son las grandes proyectadas. Oponiendo a esa universidad, no vamos a ver. Yo creo que Vamos a estar nerviosos. Y que además, bueno, ¿Qué queda de estar dibujando.